wowmx.tv. ¿Cómo está, querida audiencia? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión de Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas. Recuerden que estamos en Facebook, recuerden que estamos en Twitter, nos pueden seguir también en Instagram, estamos en YouTube y por supuesto pues tenemos nuestra página www.wowmx.tv. Asimismo, muchísimas gracias por darle like a la página de Hilando Contextos, que es @Hilando Contextos, como las primeras en altas. Y bueno, en esta ocasión, por supuesto, agradecer a todos y cada uno de nuestros patrocinadores, porque sin ustedes no podríamos estar, por supuesto, a El Guayero. Muchísimas gracias. Ya saben que si ustedes andan ahí por Coyoacán y quieren unos ricos productos del Guayero, tortas, jugos, licuados, pues bueno, qué mejor que se acerquen a esta MIPYME, que realmente son productos muy, muy ricos y que este año cumple el Guayero 40 años. Así es que vayan y por supuesto pues pidan todas las promociones por los 40 años. Solamente tienen que ir y decir que pues son seguidores de Hilando Contextos. También, asimismo, pues agradecer a esta otra MIPYME, el Salón Circus de Coyoacán, que nos hace favor también de patrocinar. Si ustedes, con todo y que bueno, ya saben que seguimos en pandemia y que hay que ser muy responsables, pues bueno, si quieren hacer una reunioncita pequeña o masivas con todas sus precauciones, pues qué mejor que, por supuesto, contraten al Salón Circus de Coyoacán. Y también decirles que si ustedes andan ahí muy cerca del Metro Etiopía, muy cerca del Metrobús Luz Aviñón, pues por supuesto, vayan a estas hamburguesas que están riquísimas, que se llaman El Garage. Y si ustedes van y dicen que son de Hilando Contextos, les van a hacer un 10% de descuento, así es que va a estar muy, muy rico que ustedes vayan. También decirles que como cada lunes tenemos nuestras típicas cápsulas, contamos con nuestra pues cápsula, ya sabe que es viajera, nuestra cápsula académica, también tenemos nuestro cine minuto y por supuesto vamos a tener muy, muy buena programación el día de hoy, porque déjenme decirles que tenemos pues nada más y nada menos que el tema de las elecciones en Colombia. Así es que van a estar muy interesantes porque contamos con varias personas de diferentes partes del mundo. Una de ellas, me congratulo decir que es una colega feminista, ella se llama Beca García y es militante feminista de la 4T y además ella es encargada del área internacional de la secretaria general del Partido Morena de acá de México. Muy buenas tardes, Beca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Carol. Buenas tardes a la audiencia y a los compañeros que nos acompañan acá en el foro desde México esta tarde lluviosa. Bienvenida. También déjenme decirle, querida audiencia, que tenemos aquí a un joven militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es coordinador de la juventud justamente de este partido, repito, Partido Socialista Unido de Venezuela. Él es del municipio de San Francisco y me refiero a Javier Alonso Montilla. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Bueno, saludos, Carol, saludos, Beca, desde acá, desde Venezuela, a Zulia, le enviamos un saludo y le agradecemos por la invitación a este espacio para dar un debate y hablar referente a las elecciones que se dieron en nuestro país hermano de Colombia. Un abrazo. Muchísimas gracias también por tu presencia y bueno, en unos minutos más, ustedes saben que esto es totalmente en vivo y siempre la tecnología nos falla, pero también en unos minutitos vamos a contar con la presencia de Ángel Guerra Cabrera, que él es periodista y analista político, él es cubano y también nos va a estar dando su perspectiva respecto a este tema, repito, querida audiencia, que es elecciones en Colombia. Entonces, sin más, si les parece, compañeras, compañeros, vamos a empezar. A mí me gustaría primero que nada darte la palabra a ti, Beca, para que nos platiques un poquito desde tu perspectiva de feminista, pero además una perspectiva no solo de cualquier feminismo, sino de un feminismo que es muy marcado, que es el de la cuarta transformación aquí en tu país, que es en México, en donde nos digas qué significa para ti que haya ganado en estas elecciones alguien como Gustavo Petro y alguien como Francia Márquez. Adelante, por favor.
Sí, bueno, primero que nada comentar que fue verdaderamente emocionante, ¿no? Y a todos nos llevó al límite esas elecciones. Lo vivimos a la distancia, aunque no pudimos ir como observadores electorales ni a la primera ni a la segunda vuelta por temas internos también del partido y toda la dinámica de la política nacional acá en México, pues estuvimos muy pendientes por varios compañeros, compañeras que tenemos allá y sobre todo también por el cariño que se ha ganado, como bien lo decías, la candidata a vicepresidencia, ahora ya actual electa vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, y por supuesto el compañero Petro. Pues contarles que en 2015, cuando yo vivía ahí en Colombia, justamente Gustavo Petro era el gobernador, el alcalde de Bogotá, y se notaba inmediatamente la diferencia, ¿no? De cómo se gobierna desde el progresismo, con los ideales, pues muy comprometidos con la sociedad, con toda una visión de clase, estando muy pendientes de las clases más oprimidas sobre todo, una ciudad muy inclusiva. Y a mí me recordó en ese momento, pues, nuestro 2018, ¿no? Era muy emocionante cuando sale a decir Calderón y Enrique Peña Nieto ya felicitar a Andrés Manuel, ¿no? Ya habían aceptado que se había ganado. Y eso pasó un poco, o sea, o cómo lo vivimos, ¿no? Muy pendientes en cuanto empiezan a dar ya los resultados de la segunda vuelta. Lo veíamos muy difícil. Sabemos que históricamente, pues Colombia tiene varias cicatrices, ¿no? Varias deudas históricas con la sociedad, con todo el tema del paramilitarismo. Era casi, digamos, imposible que llegara alguien como Gustavo Petro y como Francia Márquez. Sin embargo, pues fue emocionante. A nosotros nos hacían llamadas desde Bogotá, desde Pasto, desde Cali, Medellín, y era las calles abarrotadas, ¿no? De la euforia de todo mundo celebrando. Entonces, por supuesto que en este momento que hay una segunda vuelta del progresismo, un retorno del progresismo, así como del progresismo de proyectos revolucionarios, del fortalecimiento y defensa de proyectos revolucionarios en la región, es pues sumamente importante que se sume a esta nueva ola, a un gobierno como el de Gustavo Petro, ¿no? Y por supuesto, desde el feminismo internacionalista, popular, comunitario, pues celebramos muchísimo que esté acompañado de alguien como Francia Márquez, una lideresa con una amplia trayectoria popular, que también ya en otra ocasión fue candidata a diputada al Congreso Nacional de Colombia. Ella por primera vez en la Convención Nacional Feminista se propone en el proyecto de Todas Juntas o Vamos Todas Juntas, algo así. Y ella es cuando dice, yo me voy a sumar al pacto histórico. Pues llega, parecería que la veía, ¿no? Encargada del área de LGBTI o asuntos indígenas, asuntos afro, pero no, o sea, el hecho que sea algo tan simbólico que ocupe un lugar como una vicepresidencia de un país, pues por supuesto que nos alegra muchísimo a quienes creemos que hay que voltear a ver, a reivindicar la lucha de los históricamente oprimidos. Coincidimos plenamente con Francia Márquez, ¿no? Una mujer, pues, cercana a la comunidad. Ella proviene del Cauca, ¿no? De una región muy conflictiva en Colombia, y ha trabajado el tema de desplazamiento, de reivindicación de la lucha afro, ha estado también en un recorrido regional con esa temática y pues verdaderamente creemos que va a poner un proyecto alternativo, ¿no? Un proyecto que involucre, que visibilice a todas estas comunidades, una mujer que aboga por la paz y por supuesto como feministas ya queremos conocerla, trabajar con ella, ¿no? Ya esperamos pues toda la agenda que puede hacerse y el cruce con nuestra visión también de feminismo popular, no solo a nivel de partido, sino también a nivel ya de gobierno. Y es una realidad que los excluidos estamos ahora pues en la toma de decisiones, ¿no? Ellos ahora en Colombia, nosotros en México, y te digo para ir concluyendo esta primera parte, pues para nosotros era ese día festivo, un 2018, un 1 de julio del 2018, ese sentimiento tan emocionante, ¿no? Que sentimos al
al ver llegar a un otro gobierno progresista a la región latinoamericana. Muchas gracias. Oye, además lo comentas, digamos que con tanto sentimiento que hasta se enchina la piel, querida Beca. Entonces, pues muchísimas gracias por compartirnos esta experiencia. Y en tu caso, querido Javier, a ver, cuéntanos, sobre todo porque, bueno, tú, venezolano, joven, ¿no? De este Partido Socialista Unido de Venezuela, que siempre ha estado muy comprometido, que además, pues, es un partido, por supuesto, totalmente chavista, en donde muchas veces la gente critica eso, ¿no? Y la gente siempre los ve, los señala, ¿no? Y tergiversa la información. Entonces, cuéntanos para ti, como joven venezolano, ¿cómo viviste? ¿Cuál es tu perspectiva de estas elecciones? Bueno, Carol, principalmente la victoria de las recientes pasadas elecciones de Colombia se constituye en una luz para la esperanza, para el camino de la integración de nuestra América. Es un sueño de una patria no grande solo por su extensión territorial, sino por la calidad y el respeto del ser humano que viven en estas dos repúblicas, como lo son la República de Venezuela y la República de Colombia. Dos repúblicas que, como lo dije, son hermanas. Quizás en el mundo hay pocos países tan similares, las banderas, la cultura, los climas. Bueno, nosotros nos consideramos hermanos porque de ahí venimos, desde el sueño del libertador Bolívar y el trabajo que desde hace mucho tiempo no se realiza, ya que el gobierno que se encontraba el gobierno conservador que se encontraba en Colombia no permitía las relaciones diplomáticas con Venezuela, que no solo afectaban al pueblo colombiano, sino a nosotros como hermanos, ya que impedía mucho con lo que tiene que ver en la comercialización y el paso hacia la frontera, lo que realizaba o el mensaje que nos daba 2 días después de ser electo el presidente Petro, que se comunicaba con el presidente Nicolás Maduro y le indicaba que estaban realizando los procesos para abrir la frontera y pudiéramos desde ahí estrechar los lazos de solidaridad entre estas dos naciones hermanas y apostar hacia el cumplimiento de los derechos humanos que no se aplicaban en la frontera. Gustavo Petro, sin duda, al igual que Francia Márquez, es indudable que son las mejores opciones para Colombia y el mundo. Nuestras esperanzas las conjugamos en un modo condicional. Esperamos señales más contundentes del presidente electo y su equipo para reconfigurar nuestras históricas relaciones. Dependerá de la contundencia y de la transparencia de su política en temas muy diversos, como en lo particular la protección, la de la migración, al combate de las fuerzas irregulares en la frontera y el cese de la impunidad que desde el territorio neogranadino hace la ultraderecha mundialmente contra Venezuela y como lo hacían los Estados Unidos. Desde este lado de la frontera tendremos los puentes de hermandad a total disposición para extenderle los brazos de amistad y de hermandad a nuestros compañeros de Colombia. Algo que parecía imposible, que un gobierno como el gobierno que llevaba Álvaro Uribe, Duque, un gobierno de los más fuertes, un gobierno conservador de los más fuertes que se encontraba en América Latina, hoy ha planteado una nueva alternativa histórica que busca darle y retribuir los derechos a una sociedad como la de Colombia. Perfecto, pues si les parece vamos a ir a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia, estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones, platicando acerca de las elecciones de Colombia. No se vayan. Wow MX.tv. Adelante. No. ¿Qué estás haciendo? Se mide en el brazo. ¡Cáncer! Y lo peor, muchos dicen que puede quemar las neuronas.
asesinato. Víctima. Víctima de un intento secuestro. Doña Magda, tranquila, no haga caso. Ya sabe lo que dicen, son fake news, noticias falsas. Mire, si tiene dudas, checamos mi celular. ¿Sale? Bueno, sí, licenciado, ya voy para allá. Hasta luego, doña Magda. Uy, yo que tú no lo hacía. Dicen que su internet es el que propaga el coronavirus. wowmx.tv. wowmx.tv. Es así, hay que cuidar la alimentación para cuidar el cuerpo, hay que hacer ejercicio, hay que entrar en procesos de meditación, de una atención consciente, continua y constante de nuestra mente, ponerla en... Puede propiciar colaboraciones entre un diseñador y una marca ya establecida y fuerte. Nos encantan lograr esas colaboraciones, la industria, exacto, porque además sientes frío en los labios de esta parte y sientes como un beso. Sí, claro. No sé si me entiendes. Sí, te envuelve, te abraza. Ricky Canallín. El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, mi querida Carlita? ¿Qué opinas de el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica? Es una polémica. No es lo que te pase con la vida, es lo que haces al respecto de ella. Esa es una de mis definiciones de amar. Todos tenemos que buscar un don, ¿no? El don que tenemos. Y algunos, como tú dices, algunos son buenos matemáticos, otros son científicos. Pero cuando ustedes hablan de un testamento digital, pues estamos hablando también ya de palabras mayores, ¿no? O sea, no es... ¿Qué es lo que te da esa autenticidad? Hay grandes artistas. Creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón, que... Porque de verdad vuelven a poner en el ridículo de siempre a la 4T. La realidad siempre nos alcanza. Y para eso vamos a darle... Abordar el conflicto latinoamericano. Precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje uno de alrededor de 6 meses. Vamos a ver, como les comentaba, los próximos estrenos. Una película preciosa que me tocó ir a la función de prensa que se llama Te llevo conmigo. Escritor, el periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esos pedazos de vida de Sandra Becerril y todo lo que tienes allá adentro y que lo plasmas en unas letras increíbles que te van llevando. Simplemente lo que les acabo de leer. Las canciones que hacía Rafael y que hiciera Juan Gabriel. ¿Cómo están, mi gente bonita, hermosa, lindos, divinos, todos hermosos, maravillosos desde aquí? Les mando todo. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejan opiniones. Agradecerles que sigan con nosotros totalmente en vivo desde nuestras plataformas. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, por supuesto en la página de internet www.wowmx.tv. También agradecerles a todas aquellas personas que nos mandan sus comentarios y sus preguntas. De verdad les agradecemos mucho. Vamos a volver a dar el teléfono, que es el 56 33 36 65 43. Repito, 56 33 36 65 43. Y bueno, también decirles que ya contamos con el compañero Ángel Guerra Cabrera. Él es cubano, él es periodista y analista político. Como les comentábamos, pues bueno, siempre esto de la tecnología nos falla un poquito, pero aquí lo tenemos. ¿Cómo estás, mi querido Ángel? Muy buenas tardes.
Hola, Carol, qué gusto estar contigo y me da un gran placer encontrarnos de nuevo en tu programa. Muchísimas gracias, definitivamente tu presencia fortalece a este programa y a este canal. Y bueno, continuando un poquito, yo les decía a las y los compañeros que tenemos pues una serie de preguntas, pero antes de esas preguntas, a mí me gustaría que tú nos platicaras tu visión como analista, como político, como además como cubano. ¿Cómo viviste tú este proceso de las elecciones en Colombia? ¿Cuál es tu perspectiva, querido Ángel? Pues fue una elección muy bien llevada por parte del pacto histórico y con la conducción de Petro. Creo que fue enormemente acertado todo el conjunto de fuerzas que se articularon en torno a la candidatura de Petro, y una vez que se produjeron las elecciones internas, la decisión por Petro de que su compañera de fórmula como vicepresidente fuera Francia Márquez, porque eso amplió aún más hacia sectores que no estaban todavía involucrados dentro de la campaña de Petro, como afrodescendientes. No quiero decir que no hubiera afrodescendientes, pero muchos más a partir de la llegada de una líder afrodescendiente tan prestigiosa, con tanto carisma y autoridad moral como Francia Márquez. Igualmente feministas de la diversidad sexual. Tampoco digo que no hubiera feministas ni activistas de la diversidad sexual, pero se sumaron muchos más a partir de la incorporación de Francia Mestre como compañera de fórmula, y además también territorialmente se amplió la esfera de influencia de la candidatura de Petro para buscar ese déficit de 2 millones y tanto de votos que necesitaban para ganarle como le ganaron a Rodolfo Hernández. Ahora, Rodolfo Hernández no es ningún aparecido, ni es apolítico. No, el hombre fue alcalde de Bucaramanga, de donde salió porque tuvo acusaciones graves de corrupción. Tiene 2 causas pendientes en los tribunales por corrupción. En una de ellas porque un hijo que tiene una compañía hizo un gran negocio en una licitación con la alcaldía de Bucaramanga. Además, un multimillonario y un hombre ligado a la oligarquía, parte de la oligarquía colombiana. Es decir, es que estos outsiders son fabricaciones que hace la mercadotecnia. Y en este caso, la Embajada de Estados Unidos tuvo mucho que ver, Carol, porque a ti no te dan 2 portadas de la revista Semana así de un día para otro, como le dieron a Rodolfo Hernández. Oye, entonces, sabe que la Embajada de Estados Unidos en ese país tiene muchas decisiones. Bueno, en el propio Netflix tú ves el tramo de Colombia de la serie Narcos y ahí aparece, y nadie lo ha desmentido, como el embajador de Estados Unidos el que decide. Oye, querido Ángela, ahí debajo del embajador, el jefe de la CIA y de la DEA toma decisiones por encima de las autoridades colombianas. Entonces, pues los gringos, cuando vieron que Fico Gutiérrez no iba a ganarle a Petro, sacaron este caballo. Y fue inteligente la jugada, porque este tipo de personajes tienden, como pasó en Chile con Kast, como pasó con Bolsonaro en Brasil en su momento, sin que los compare con exactitud. Pero hay muchos rasgos, como también el caso de Milei en Buenos Aires, que has visto cómo ha crecido dentro de la
dentro de las preferencias, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, aunque también se está desinflando. Me refiero al caso de Milei. Pero bueno, fue ese tipo de lo que le dicen outsider, que no está el outsider y que está totalmente comprometido con el modelo neoliberal y con, si acaso, profundizar las mismas políticas neoliberales. Porque lo que proponía era seguir enflaqueciendo el Estado, cerrar embajadas, clausurar servicios públicos, es decir, privatizar. Es decir, que lo que proponía era profundizar el neoliberalismo. Un cambio. Oye, querido Ángel, entonces, en ese sentido, pues digamos que algo que ustedes tres podrían concebir es que votar por el otro candidato, a final de cuentas, era votar por más de lo mismo y por esas políticas y por esas políticas neoliberalistas. Ahora, si les parece, voy a leerles algunas preguntas para que me hagan favor de contestar, porque bueno, la gente nos hace favor de escribir y es importante que les contestemos a todos y a cada uno de ellos. Hay una que dice, ¿por qué razón la izquierda se olvidó de la clase media? Si paga impuestos y es motor de la economía. Beca, adelante, por favor, ¿cuál es tu perspectiva de esta? No, para nada. A mí me parece que justamente en México y en Colombia ahora mismo están generando un proyecto de gobernabilidad, ¿no? Y sobre todo en Colombia, que es muy poca la diferencia de la votación, son 3 puntos nada más. Entonces, a mí me parece que es muy claro que el gobierno de Petro se está enfocando, por supuesto que sí, con los históricamente oprimidos, porque hay unas deudas históricas que se van arrastrando, ¿no? No solo a nivel económico, o sea, de exclusión social, y bien lo mencionaba el maestro Ángel Guerra, se van a posicionar ahora, pues, estos sectores que tienen demandas sociales importantes. Eso no quiere decir que con el hecho de visibilizarlos se excluya a los demás sectores sociales, ¿no? Es decir, se necesita generar proyectos de inversión, se necesita generar pues un proyecto económico con los empresarios, y eso lo ha hecho muy bien. Además, en el momento en el que llega Petro, firmaron una carta junto con gente igual del pacto de la Alianza Conservadora, ¿no? O sea, es decir, es muy visionario Petro, sabiendo además las condiciones históricas, políticas. No va a ser nada fácil, por supuesto, su gestión, pero a mí me parece que igual como en México, no es que se excluya, sino que realmente hay una reivindicación, ¿no? Y a eso pasa, un ejemplo en México, o sea, tú ves los gabinetes anteriores y están totalmente blanqueados, llenos de hombres. No hay ninguna participación en la política de mujeres. Pasa ahora en el Congreso Federal, bueno, desde la legislatura pasada, hay diputados, diputadas feministas, indígenas, ahora hay pues también diputados trans, ¿no? Diputadas trans. Entonces me parece que eso es un engaño, ¿no? El hecho de que sean gobiernos autoritarios, que sean gobiernos que están populistas, ¿no? Ahí que siempre hay ese cruce a propósito de lo que mencionabas, con este enemigo, según que se genera, ¿no? Que vamos a ser una Cuba, vamos a ser como Venezuela, y por supuesto que ni México se ha vuelto de esa forma, ni Colombia lo será. Ofrecen proyectos alternativos, ¿no? Incluso no sé, yo me veo cómo fue la gestión de la pandemia en un gobierno de derecha, como puede ser Brasil, ahora con Bolsonaro, y cómo lo hemos llevado nosotros, ¿no? Con un alto porcentaje de población vacunada. Y lo mismo ha pasado, o sea, en Colombia, el hecho de que surja un estallido, como pasó en Chile también, un estallido social en medio de la pandemia, y además de problemas económicos que se dan, haya tanta marginación y violentación de los derechos humanos, o sea, eso también nos pudo haber pasado acá, que los gobiernos de oposición inyectaban agua, ¿no? Entonces, por supuesto que no estoy, digamos, de acuerdo en que se diga que hay una exclusión o una marginación de clase. Son gobiernos que son muy progresistas porque están pensando en el bienestar social, y el eje fundamental, pues es la justicia, ¿no? La paz, la igualdad sustantiva. Entonces, pues yo creo que hay que darle también un poco de tiempo, así como ha pasado en México, ¿no? Que se note a través del tiempo, de los días, de los años de gobierno,
que no se puede transformar un país tan rápido, que no es algo mágico el hecho de que se generen políticas públicas y que inmediatamente se operen, ¿no? Que esto va dando frutos y se va notando al paso del día, o sea, en la justa medida, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora en Colombia. Muchas gracias y como dices tú, retomando un poquito esto, cualquier cosa pues no es varita mágica, tiene que tener un proceso de maduración. Pregunta para ti, querido Javier, en México viven venezolanos que salieron por la pobreza que se vive en varios municipios de Venezuela. No todo es Caracas y las políticas del chavismo de odiar a los ricos y a la clase media. ¿Qué nos dices respecto a esta pregunta, Bueno, Javier? con respecto a eso, como le están indicando en la pregunta, no todo es Caracas. Nosotros tenemos 23 estados acá y 335 municipios en Venezuela, donde el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro se ha preocupado y ha profundizado lo que es la atención y la inversión social dirigida hacia el pueblo venezolano, quizás por una matriz de opinión. Nosotros desde el año 2015, fíjate, Carol, que cuando llegó la derecha a la Asamblea Nacional, lo primero que hicieron fue arremeter contra el mismo pueblo. Y parte de esa agresión que solicitaban los líderes de la derecha fascista de acá de Venezuela era el resultado de un bloqueo y unas sanciones criminales que nos perjudicaban a todos por igual de venezolanos, porque hay que aceptarlo y hay que verlo desde este punto de vista. No todos los venezolanos forman parte de una oligarquía. Aquí en Venezuela hay una clase obrera, hay una clase trabajadora, hay una clase humilde que a diario busca la posibilidad de seguir formándose y seguir preparándose. Lo ves por mi ejemplo, desde la juventud. Hay muchos jóvenes que se quedaron y que se siguen formando en nuestras universidades públicas. A diferencia de en otros países, vemos la tasa de escolaridad que tenemos acá en Venezuela y lo podemos comparar con países de derecha que son completamente distintos. En Venezuela, el gobierno que plantea el presidente Nicolás Maduro, ahora con estas 3R, de revolucionar, renacer, revolucionar y renacer. Revolucionar y resistir. Bueno, esas 3R, la verdad que a nosotros, al pueblo, nos han servido de mucho. Nosotros hemos pasado muchos años en resistencia, pero llegó el momento de comenzar a emprender. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha generado una plataforma dirigida a todos los emprendedores, que es Emprender Juntos. A través de esa plataforma se busca darle el fomento y el desarrollo a nuevos empresarios jóvenes y empresarios que ya están en nuestro país. Nosotros, quizás por la matriz de opinión que se genera a nivel internacional, que es muy similar a la que pueden generar desde Cuba y desde Venezuela, nosotros desde acá, los veedores internacionales, los que han participado en el Foro de Sao Paulo, los que han participado en el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, ven que la realidad acá es completamente distinta, que aquí sí hay libertad de expresión, de que aquí tenemos en nuestras calles personas que a diario salen a trabajar y a seguir echando para adelante. Es completamente diferente a lo que pintan, quizás por lo que generaron. Nosotros teníamos acá muchas personas que se fueron, que emigraron buscando una mejor condición de vida, completamente muy diferente a la que se encontraron en otros países como en Estados Unidos, que al pasar el tiempo lo que se daban cuenta de que cuando estaban acá y tenían buenos cargos, buenas responsabilidades por su nivel académico, cuando llegaban a esos países de derecha, lo que tenían que hacer era trabajos de limpiar, de ser mesoneros, completamente distinto a... Bueno, me parece absurdo una afirmación de esa naturaleza. Ni Petro, ni Francia, ni muchos compañeras y compañeros que conozco dentro de las organizaciones populares y de izquierda están controladas por el narco. Claro, la penetración del narco en Colombia es tan enorme porque así lo ha propiciado Estados Unidos, así lo ha propiciado la oligarquía, así lo ha propiciado el uribismo, que entre más han invertido Estados Unidos en combatir, en la guerra contra el narco, pues más hectáreas de cocaína se han sembrado, más cocaína se produce,
más cocaína se exporta hacia el mundo. Hay una relación casi directa entre más inversión en la guerra contra el narco y que sigue subiendo la producción y la exportación de cocaína. Entonces, bueno, pues el narco está metido en todos los intersticios de la sociedad colombiana. En ese sentido, bueno, pues uno podría pensar que pueden llegar en un momento dado a controlar a alguien en la izquierda, a comprarlo, igual que lo puede comprar también la derecha, sin necesidad de que sea el crimen organizado, que por cierto, el crimen organizado casi siempre salía con la derecha en estos procesos de cambio, como estamos viendo en el caso de Venezuela y como estamos viendo en el propio caso de Colombia, como los paramilitares actúan muchas veces de común acuerdo con los terratenientes, con la derecha y con los intereses de Estados Unidos en el país. Pero hacer una afirmación de esa naturaleza es absolutamente desencaminado. Yo también, además de coincidir con mis dos colegas de panel en las preguntas que le hicieron, yo quería volver sobre la política de Petro y de la propia Francia con relación a los distintos sectores y clases sociales colombianos. Para empezar, Petro desde muy temprano comenzó a hablar con los empresarios, incluyendo los grandes empresarios, antes incluso de la campaña electoral, para ir buscando un acuerdo nacional. Luego dio esta muestra de inclusión con la selección de su compañera de fórmula y con toda la propuesta que ha ido elaborando, que es una propuesta siempre desde un discurso muy incluyente, un discurso muy abarcador, de amor, insistiendo mucho en la palabra amor, en el concepto de amor. Y cuando ganan la elección, que es una elección muy bien ganada, muy honesta y valiente, y sabiamente dicen, bueno, es que el país está partido en dos, entonces tenemos que buscar un diálogo con ese 50% que no votó por nosotros. Ese es el discurso que está haciendo el pacto histórico y sus representantes. No hay nada más que ir a las mesas redondas. El que quiera que se meta en internet y busque las mesas redondas en los programas colombianos de debate y va a ver que ese es el discurso, que busque los discursos de campaña, los que están haciendo en este momento, las declaraciones de los dirigentes del pacto histórico, muy incluyentes. Bueno, sí, además, una vez que Petro dice, vamos a construir el capitalismo, vamos a desarrollar, perdón, el capitalismo en Colombia, porque esto es un país feudal y tenemos que llevarlo a la modernidad, es un país premoderno. Ya está diciendo que va a incluir a los empresarios, pero además es que lo está haciendo. O sea, no es que lo predique, es que está hablando con los empresarios desde antes y continúa en este momento. Ha hablado muy claro de hablar con Uribe, que es un criminal de guerra, pero que indudablemente tiene un peso enorme en la política colombiana. Para empezar, es el aliado principal de Estados Unidos dentro de Colombia. Hay que hablar con él. Es hablar indirectamente con Estados Unidos. Y además de que tiene indudablemente una gran influencia porque tiene a Uribe lo apoya el narco, lo apoyan los paramilitares, lo apoya la cúpula militar. De modo que sería suicida no hablar con Uribe, o por lo menos no proponerse. Al parecer Uribe va a hablar con Petro, pues se ha visto obligado a aceptarlo, bueno, porque me parece que es muy inteligente la propuesta del pacto histórico y además de eso, porque tuvieron un magnífico desempeño electoral. Ahora, yo también quiero decir una cosa, porque estamos muy cortos de tiempo, y muy rápidamente, para no tampoco robarle dinero a los otros participantes. Pero la tiene difícil Petro, porque en Colombia es muy fácil buscar un sicario para que asesine a alguien.
De modo que de aquí a la toma de posesión hay que tener todas las precauciones habidas y por haber. Bueno, los que vimos la campaña electoral, los que la seguimos, vimos los escudos antibalas, cómo había que cerrarlos con frecuencia, tanto en los mítines de un candidato como de la candidata. Así se hizo la campaña, una cosa verdaderamente increíble que se diga que un país así es democrático, ¿no? Donde los candidatos tienen que ir blindados a hablar en los mítines. Entonces, creo que para Petro no es fácil, porque va a tener que ir buscando una nueva cúpula militar. Con esta no puede hacer lo que él quiere. Esta es una cúpula asesina, es una cúpula que está muy comprometida con los falsos positivos, con todo eso, y pues además es una prerrogativa presidencial. En América Latina todos los gobiernos cuando cambian hacen nombran una nueva cúpula militar. Lo mismo pasa con la policía y por otro lado está el problema de la fiscalía, de los tribunales, que en muchos casos responden a los intereses de la oligarquía y del imperialismo. Querido Ángel, que ese es el gran problema, ¿no? Comentando un poquito lo que decía Beca, tiene que construirse poco a poco, no es de la noche a la mañana, pero ya fue un primer paso. Literal, ya nos quedan 3 minutos, entonces les voy a pedir que sean muy concisos, 1 minuto para cada uno de ustedes, para un cierre en donde nos digan qué esperan y para ustedes qué significa para Latinoamérica. ¿Cuál es el gran reto que tiene Petro y ustedes qué esperan que este cambio de positivo para Latinoamérica? Adelante, Beca, por favor. Pues se avecina una nueva etapa que ya se inauguró desde la llegada de Andrés Manuel López Obrador al gobierno. Le ha continuado el gobierno de Gabriel Boric, ¿no? Igual la toma de posesión de Xiomara Castro, una mujer presidenta. Sin duda es tiempo de las mujeres, lo sabemos aquí en la Ciudad de México, con tanto potencial que se ha avecinado, pero definitivamente no va a ser fácil. Hay una derecha organizada, una derecha internacional bien vinculada, ¿no? Acá tenemos metida incluso gente que reivindica Vox, todo el grupo del Yunque. O sea, no va a ser nada fácil, porque así como nos estamos fortaleciendo los gobiernos progresistas, pues van a arremeter, ¿no? El fascismo internacional. Entonces hay que tener cuidado. Creo que es importante mantener unidad, mantener este tipo de programas, ¿no? Que pongan y que pensemos a México en clave internacional, que veamos los procesos latinoamericanos mucho más de cerca, que sin duda vendrán tiempos de poder construir y fortalecer mucho mayor políticas públicas. Ya el presidente Andrés Manuel fue de gira internacional, fue a Centroamérica, fue a Cuba, ¿no? Y hay grandes proyectos a los que hay que darle continuidad. Como lo mencioné, es muy emocionante el hecho de tener una primer vicepresidenta afro, ¿no? Que vea por los sectores históricamente oprimidos. Y bueno, desde México estaremos muy pendientes. Ahora irá una comitiva a Colombia a la toma de posesión. Y pues sin duda esto apenas comienza y esperemos que en octubre también gane Lula da Silva. Así que estaremos pendientes. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias a ustedes. Javier, por favor, porque ya el productor me dice que córtele. Adelante, por favor. Bueno, las poblaciones de estos territorios empiezan a escribir su propio destino, por presente y futuro lleno de posibilidades, donde la dignidad sea costumbre, la paz, el medio ambiente, la contaminación de las ciudades serán temas más relevantes para Colombia y será ejemplo para toda Latinoamérica. Esperemos que este gobierno que asume la presidencia de Colombia nos extienda la mano como países hermanos y se puedan retomar las relaciones diplomáticas entre estas dos naciones hermanas como lo son Colombia y Venezuela. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Ángel. Una gran victoria latinoamericana y caribeña, sin duda alguna, de la que debemos sentirnos orgullosos todos los hombres y mujeres progresistas, revolucionarios, de izquierda. No creo que haya varias izquierdas en los gobiernos, creo que hay una sola izquierda, una